¿Cuál es un secreto impactante que descubriste sobre alguien cercano a ti? Había una profesora de música en mi escuela secundaria a quien todos odiaban. Unos amigos mayores me advirtieron sobre este chico cuando estaba en sexto grado. Recuerdo haberlo invitado a música a principios de ese año y estar aterrorizado de él porque me había perdido tratando de encontrar su habitación y, como resultado, llegué bastante tarde. Esta maestra fue realmente muy amable y se convirtió en una de mis maestras favoritas. Rápidamente aprendí que casi todas las historias que motivaban la aversión de mis compañeros hacia él podían atribuirse. En su clase se estaban comportando como unos idiotas y los castigaron por ello. De todos modos, dirigió el coro de séptimo y octavo grado, ambos grados tenían el mismo coro. Cuando llegué al séptimo grado, misteriosamente desapareció durante toda la primera mitad del año y nadie sabía por qué. Sin embargo, regresó en marzo y se envió una carta a casa al respecto. Me dijeron que no preguntara qué pasó. Más tarde supe que estaba en rehabilitación por adicción a la coca durante ese tiempo. Solía escribir canciones para mi novia de ese momento para actuar en varios lugares. Principalmente en un bar que era propiedad de su padre. Ella falleció y yo me detuve. A su papá nunca le agradó mucho. Afirmó que yo no sabía lo que significaba ser escritor y que debería rendirme porque estoy impidiendo que la vieja novia logre algo. Hace aproximadamente un mes, me volví a encontrar con él después de unos años. Me preguntó cómo estaba y qué había estado haciendo. Le dije, oh, estoy bien, estoy en una clase de diseño gráfico y realmente lo disfruto. Estoy saliendo con alguien nuevo, lo cual no parece impresionante. Pero no pensé que alguna vez llegaría a un punto en el que me sentiría cómodo con alguien que no fuera antigua novia. Se sorprendió mucho cuando le mencioné la clase de diseño gráfico. Luego me dijo, oh, eso es triste, me gustaron mucho tus canciones. Especialmente las pocas que escribiste después de su fallecimiento. Todavía conservo tu cuaderno. Los leo de vez en cuando. Me recuerda su voz. Entonces, sí, al padre de mi antigua novia le gustaron las canciones que escribí. Descubrí que mi abuela era toda una traviesa jajaja. Sufrió demencia más adelante en su vida y la primera señal de que estaba empeorando fue que comenzó a revelar sus secretos personales a personas al azar. Yo, tenía 17 años en ese momento, fui la elegida para escuchar sobre sus escapadas nocturnas cuando ella era más joven. Básicamente me dijo que salía con todos los miembros del grupo de amigos de mi abuelo y que lo eligió porque tenía la nepe más grande. Información muy impactante para que su abuela le diga a una joven de 17 años. Mientras mi abuelo estaba sentado en la misma habitación. Mi papá salió con casi todas y cada una de las hermanas de mi mamá, ella tenía 5, y con la mayoría de las esposas de su hermano. Lo que se aprende al ver a adultos emborracharse alrededor del fuego. La prima de mi esposa era muy bonita. Su madre le dijo que usara su apariencia para conseguir un hombre rico. Regresó a su país de origen y encontró a un joven médico cuyo padre era jefe de todo el hospital. Ella lo seduce e intenta atraparlo con un bebé. Queda embarazada, pero la familia ya había concertado que el médico se casara con una cardióloga. Regresa a Estados Unidos embarazada, pero solo su familia inmediata lo sabe. Su familia es budista estricta y no hace daño. No permitirán que pierda el bebé. En cambio, da a luz en secreto a un hijo y la familia finge haber adoptado a un huérfano del monasterio budista. Ahora este hijo vive como un hermano pequeño adoptado en su casa. Luego finalmente se casa con alguien. Este hermano asiste a reuniones familiares todo el tiempo y el marido todavía no sabe que en realidad es un hijo bastardo y no su hermano menor adoptivo. Tocaba en una banda y, por accidente, descubrí que el bajista estaba teniendo una aventura con la novia del baterista. La banda había terminado cuando el baterista se enteró. Nadie sabía que yo estaba al tanto de todo el asunto. Vivo en una ciudad relativamente pequeña con una escena musical muy destacada. La banda no se separó. Simplemente reemplazaron al bajista. El baterista es un tipo genial y, según me ha contado, ha salido con mujeres que terminan horribles. Mi mamá nació de una madre pobre con un problema con la bebida y que no podía cuidar a un niño. Cuando mi madre tenía 2 años,
Fue adoptada ilegalmente por una pareja joven, 16F y 19M, a quienes crecí conociendo como mi abuela y mi abuelo. Sabía desde el principio que mi madre había sido adoptada, pero no supe hasta más tarde que la adopción no era legítima. Fue literalmente su madre biológica la que la entregó a una pareja joven que cambió ilegalmente su nombre y la crió como si fuera suya. Corrían los años 50 y aparentemente esto era algo que sucedía con bastante frecuencia en aquel entonces. A medida que crecí, siempre me pregunté qué poseería una pareja tan joven para adoptar un niño. A lo largo de los años, siempre hemos estado en contacto con los padres biológicos de mi madre. Así que conozco ambos lados toda mi vida y todos somos cercanos. Los padres adoptivos de mi madre tuvieron 2 hijos biológicos. Cuando llegué a la adolescencia y a los 20 años, la gente siempre mencionaba cómo se podía saber que era pariente de mis tíos. Porque todos nos vemos idénticos. Tenemos incluso la misma constitución, que nadie más en la familia tiene. Fue entonces cuando comencé a preguntarme si el abuelo que crió a mi madre era en realidad su padre biológico. Y que su madre pudo dejarla con él y mi abuela amenazándola con exponer su aventura a mi abuela si él se negaba. Se conocían desde hacía unos años. Comencé a preguntar a los miembros de la familia cuál pensaban que era la probabilidad de que esto ocurriera. Y todos se rieron y pensaron que era absurdo. Luego, hace unos años, mi hermana recibió un kit de ADN de Ancestry. ¿No lo sabes? El abuelo que adoptó a mi madre fue un éxito. Junto con mis 2 tíos. Cosa loca, y eso es solo la punta del iceberg cuando se trata de cuán salvaje y entrelazada es mi historia familiar. Mi papá pasó toda su vida sin saber quién era su padre biológico. Fue criado por su madre y su abuela hasta que su madre se casó con un marinero cuando mi padre tenía 10 años. Quien lo adoptó, dijo que de vez en cuando preguntaba a su familia quién era su padre. Pero que por alguna razón era un gran secreto familiar. Siendo del tipo que ama el trabajo de detective, comencé a pensar en diferentes escenarios sobre quién podría ser y por qué era un gran secreto. Luego estaba revisando viejas fotografías familiares y vi una foto de mi medio hermano con nuestro abuelo, el padre adoptivo de mi papá, y me pareció curioso lo mucho que se parecían. Fue entonces cuando se encendió la bombilla. Pensé que tal vez él sea en realidad el padre biológico de mi papá. La parte que se vuelve interesante es que uno pensaría que no habría razón para mantener esto en secreto. Eso es hasta que te das cuenta de que mi abuela era mucho mayor que mi abuelo. Cuando nació mi papá, mi abuelo tendría 13 años y mi abuela 28. Incluso en aquel entonces, eso habría sido un gran escándalo. Le mencioné esta teoría a mi papá, quien se rió y dijo que no era posible. Luego, a medida que mi medio hermano y mi abuelo crecieron, empezaron a parecer innegablemente idénticos. Antes de la muerte de mi padre, siento que él estaba empezando a pensar que esta podría ser la realidad de la situación. Después de su muerte, mi abuelo ya se había ido hace mucho tiempo. Al igual que mi abuela, que murió en los años 80, le pregunté al único miembro vivo del lado de mi padre, su primo hermano y mejor amigo, si alguna vez había escuchado quién era su papá. No podía creer que nadie se lo hubiera dicho nunca y luego confirmó que era mi abuelo todo el tiempo. Ella dijo que cuando dejó embarazada a mi abuela, no tenía forma de mantenerla por razones obvias. Entonces, cuando tenía 15 años, fingió su camino hacia la marina. Después de 10 años de servicio, ganaba lo suficiente para comprar una casa y mantener a una familia. Así que se casó con mi abuela. Habían permanecido juntos en secreto durante ese periodo. Lo que también explicaría la confusión de mi padre sobre por qué su madre era una mujer tan hermosa. Pero constantemente rechazaba a los hombres durante años antes de casarse con mi abuelo. Mi abuela nunca estuvo casada con el padre de su primer hijo. Él nunca fue a construir la presa Hoover y se cayó, dejándola viuda con un bebé. Como nos dijeron a todos, quedó embarazada muy joven de un hombre casado y tuvo que esconder a su hija con familiares hasta que finalmente se casó. Esto fue en 1920 y fue muy escandaloso. Por eso ella inventó la historia. No la estoy juzgando. Mi vecino y su esposa se divorciaron porque él abusaba de su hija de 14 años. Ese tipo todavía no enfrenta consecuencias legales por sus 2 años de abusar de ella.
Todos sus hijos lo odian y su hijo mayor decidió cambiar legalmente su nombre. Su ex solo desea morir en un incendio con lava. El marido de una prima la golpeó durante 25 años. Todos los meses. Y nos enteramos hace apenas 2 semanas porque finalmente desembocó en lesiones graves y ella se vio obligada a denunciar el abuso. Si las lesiones fueran superficiales probablemente continuaría. El tema del control psicológico y emocional de los bastardos narcisistas con sus esposas es algo muy peligroso y difícil de abordar. Realmente no es un secreto. Pero no descubrí que mi padre había estado casado y divorciado antes hasta el 8º grado. Cuando encontré un álbum de bodas en mi sótano en el que aparecían mi padre y una señora que definitivamente no era mi madre. Cuando se lo mostré a mi madre, dijo, «Oh, sí, esa fue su primera esposa. ¿No te lo dijimos? No, no lo habían hecho». Mi abuela fue enviada a un hogar para niñas durante un año cuando tenía 9 años debido al ausentismo escolar crónico. Ella nunca nos lo dijo. Lo descubrí buscando artículos de periódicos digitalizados de la década de 1940. Su padre era un hombre de la Fuerza Aérea. Y mientras la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, lo enviaron a una base de entrenamiento de la Fuerza Aérea en otro estado. Por lo que el tribunal le envió los documentos por correo. Lo triste es que ella y su madre, y también su hermana, tenían discapacidad intelectual, y mi abuela muy probablemente también tenía autismo, y, por supuesto, estas condiciones no se entendían bien entonces y estaban muy estigmatizadas. No existían escuelas especializadas y la escuela regular no habría podido satisfacer las necesidades de mi abuela. Mantenerla a salvo o evitar que se fugara. Su madre no pudo defenderla y la opinión adoptada entonces, como se menciona en el artículo, fue que su madre fue negligente y ni siquiera quiso asistir a la audiencia en el tribunal. Las condiciones en el hogar de niñas probablemente eran duras, probablemente abusivas y también aterradoras, según algunos relatos que he leído desde entonces sobre él y sobre instituciones similares de la época. Cuando la conocí era una persona mayor, mentalmente infantil y había vivido toda su vida con el miedo de que se la llevaran o de que la gente viniera a llevársela. Al leer sobre el caso judicial y el resultado después de su fallecimiento, todo encajó para mi madre y para mí. Gracias a Dios los tiempos y la sociedad han cambiado. Solía instalar keyloggers en la computadora de la familia para poder saber la contraseña y acceder a la computadora cuando mis padres no estaban en casa. Nunca esperé saber que mi madre tenía una relación sentimental con un hombre africano que conoció en internet. Ella todavía estaba casada con mi padre, pero en ese momento básicamente estaban casados en el papel. De hecho, terminó viajando a África, se casó con este hombre y lo trajo de regreso a nuestro país. Estuvieron casados durante aproximadamente 2 años. El divorcio de mis padres terminó siendo lo mejor para ellos. Pero a los 15 años fue muy difícil aceptarlo. De hecho, hice lo mismo y descubrí que mi mamá y mi papá me estaban robando dinero. Tenía 16 años y ya ganaba mucho desarrollando juegos. Confiaba en mis padres para que se encargaran de la mayoría de los aspectos monetarios y me aconsejaran qué hacer con él. Al final me costó mucho dinero. 5 años de mi vida. Mi salud mental y física porque tuve una lesión grave a los 19 y ese fue un momento en el que realmente necesitaba ese dinero, pero ya lo gastaron o lo perdieron y tuve que soportar 5 años innecesarios de sufrimiento por eso. Solía pasar mucho por foros y foros de sombrero negro y había muchas historias de personas que descubrían cosas sobre sus padres de esta manera. Mi abuelo tiene una aventura de toda la vida con una mujer casada que vive en otra ciudad. Estuvo engañando a mi abuela durante décadas mientras ella criaba a sus hijos. Y aparentemente solo hizo una pausa por un corto tiempo cuando ella se estaba muriendo de cáncer. Ahora está casado de nuevo y engaña a su esposa con la misma mujer. Mi mamá los vio juntos. Él ni siquiera pareció avergonzado ni trató de ocultarlo. Realmente un pedazo de M. No me importará en lo más mínimo cuando muera. Mi tía favorita resultó ser un bastardo. Mi abuela alemana tuvo algo con un oficial británico en el 44. Pero las tropas alemanas en retirada le dispararon. Sola y embarazada, se fue a Austria con la esperanza de reunirse con la familia de los oficiales en el Reino Unido. Pero le dijeron que se fuera a la M y terminó con mi abuelo.
conocido como el semental local, y terminó teniendo 8 hijos más. Mi tía favorita, Rosa, ha estado en Tampico, México, en nuestra tierra familiar desde que tengo uso de razón. La llamaría y la visitaría cada vez que tuviera la oportunidad. En una visita hace unos años, le pregunté por qué nunca había venido a Estados Unidos como lo había hecho mi abuela. Resulta que lo hizo a finales de los años 50. Se casó con un hombre y tuvo a mi primo Ernesto con un hombre que era un borracho abusivo. Ella dijo que lo toleró durante algunos años. Pero una noche él abofeteó a Ernesto, de 3 años, por llorar. Sus palabras: digo no más. Tomé mi cuchilla cuando él dormía, señalando el moño en su cabello donde guardaba una cuchilla de afeitar, y le mandó al más allá, luego hablando dulcemente. Se encogió de hombros y terminó con: luego vine a casa y me quedé. Mi mamá confirmó la historia. La tía Rosa era una salvaje. La extraño. Que mi mamá me mintió durante años sobre mi padre biológico. Primero mintió acerca de que él no quería tener nada que ver conmigo. Luego mintió acerca de que él estaba muerto. Después de su muerte, encontré cartas de él rogando vernos a mí y a mi hermano y ella se negó. Más tarde descubrí que él estaba vivo mucho después de que ella muriera. Desafortunadamente, cuando me enteré, ya había fallecido. Recibí una carta de su hijastro contándome que mi padre siempre había deseado que fuéramos a buscarlo y que tuviéramos una caja de fotografías, recortes de periódicos y otras baratijas que había guardado a lo largo de los años. Lamentablemente, soy el único que queda de ambos lados. Mi jefe, 50M. Casado. Su esposa también es mi jefa, está teniendo una aventura secreta con mi colega, 21F. Ella tiene un novio desde hace mucho tiempo. Viven juntos. Literalmente los encontré haciendo la escritura. Y dio la casualidad de que no me vieron. Cerré la puerta muy silenciosamente y no dormí durante una semana, porque estaba en shock. Estoy haciendo todo lo posible para ocuparme de mis asuntos. Pero este secreto me está devorando por dentro. Solo quiero vivir en paz. Tengo uno alegre. A finales de los 80, mi tía empezó a salir con mi tío. Mis abuelos eran católicos irlandeses extremadamente estrictos que desaprobaban la visión atea del mundo de su nuevo novio y su falta de deseo de casarse por la iglesia. Cortaron el contacto con ella, planteándole un ultimátum de nosotros o él. 8 años después, mi tía se volvió a conectar con sus padres y les dijo que había convertido a mi tío y que se casarían en la iglesia y que le encantaría que vinieran. Mis abuelos felizmente dejaron de lado su rencor, aunque un poco engreídos, y la familia se reunió en esta hermosa ceremonia nupcial. Avance rápido hasta hace 2 años. Estoy cenando con mi tía y mi tío y ellos ponen una expresión maliciosa en sus caras. No estamos casados, me confiesan vertiginosamente. Conseguimos estos anillos en la tienda del dólar y nunca solicitamos una licencia de matrimonio. La abuela y el abuelo no se dieron cuenta y eso unió a nuestra familia. Ganar, ganar, el mejor ejemplo absoluto de tener tu pastel y comértelo tan bien que jamás haya escuchado. Icónico. Mi ex nunca conoció a su padre y siempre quiso saberlo. Su familia era musulmana, por lo que no hablaban de su padre porque tenía un padrastro. Tenía muchos espacios en blanco en su memoria y no recordaba bien su infancia. Después de buscar en Google y preguntar, descubrí que él mató a su padre. Fue salvaje. Hace un par de años, mi abuela me dijo que mi bisabuelo quebró y que su esposa murió en el lapso de aproximadamente 2 meses en 1930. Llevó a sus 5 hijos, incluida mi abuela, a un orfanato hasta que pudo recuperarse. Lo que tomó un par de años. Se casó, arregló sus negocios, recogió a sus hijos del orfanato y vivió una gran vida hasta que murió de viejo. 2 cosas que aprendí fue que él no siempre fue el titán de la industria dueño de la mitad de la ciudad. Literalmente lo perdió todo y tuvo que empezar de nuevo. La segunda era que no tenía idea de que mi bisabuela no era en realidad la madre de mi abuela y de mis tíos y tías abuelas. Nadie habló de eso. Ella simplemente asumió el papel y amaba y cuidaba a los niños como si le pertenecieran. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.